presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el querido Sergio Gutiérrez Luna. Ahora sí creo que ya me escucha. Mi querido Sergio, un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a tu auditorio. Perdón, en un momento te dejamos de escuchar, tuvimos que entrar y salir para poder A ver estar si aquí me... contigo. Aquí estamos ya. Ah, bueno, ahí está, ahí sí me escuchas, mi querido Sergio. Perfectamente, perfectamente, Vicente. Yo sí te abrazo y no, ahora sí que abrazos, no madrazos, mi querido Sergio, por todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás? Así es, así es. Fíjate que sobre el tema de ayer, que es el tema, bueno, que está en, digamos, pues en el ámbito del debate público. Yo quiero decirte una cosa bien importante que a lo mejor hemos dejado de ver y sí quiero transmitírsela a tu auditorio. La violencia solo le conviene a una parte, a la oposición. ¿Cuál es el principal objetivo por el que los senadores y diputados estamos en las cámaras? Para acompañar a las propuestas y a las iniciativas en su momento del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es nuestra prioridad. No el pleito callejero, no los dimes y diretes. Nuestra prioridad es aprobar leyes y reformas a la Constitución, como lo hicimos, por ejemplo, con la reforma al Poder Judicial, en beneficio del pueblo. Si se generan estas circunstancias de violencia, de descomposición, a nosotros es a quien no nos conviene. Le conviene a la oposición porque ellos no tienen otra forma de poder impedir que nosotros aprobemos las leyes y las reformas a la Constitución porque no tienen los votos. Quieren desestabilizar. ¿Te acuerdas que Jorge Romero lo dijo hace poco? Que lo único que les faltaba era la violencia. ¿Te acuerdas? No tiene Sí, con 2, 3 Azucena meses. Oresti. Sí, tiene 2, 3 meses que lo dijo, más o menos. ¿Por qué? Porque ya no tienen otra ruta. Entonces, ¿qué hay que hacer? No caer, Vicente, y sí quiero decírselo a tu auditorio, en irnos por la, digamos, efervescencia del momento y dejando de visualizar qué es lo importante. En este periodo ordinario que viene en septiembre, vienen reformas importantes que tenemos todavía que hacer y que analizar. Y el tener un desequilibrio aquí en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores es lo que ellos buscan para que no aprobemos esas reformas, no perdamos de vista eso. El pueblo nos dio el voto, los que nos están viendo, tu auditorio nos dio el voto justamente para hacer esas reformas. Los dimes y diretes y la politiquería y estos sainetes son secundarios. Lo principal es responderle al pueblo y hacer las modificaciones por las que votaron por nosotros, Vicente. Y bueno, y lo demás que siga su curso, no estoy diciendo que no, pero que no nos distraigan con estas cosas. Pero Sergio, ¿estarás de acuerdo que esa gente que les dio la mayoría calificada, no sé si coincides conmigo, en su gran mayoría quiere ya que se le ponga un alto a Alito Moreno, señalado como traidor a la patria, señalado en la mañanera por estar yendo a Estados Unidos a, pues a quejarse como si fueran los papás allá, ¿no? Del malo de la clase. Y bueno, Alito Moreno que tiene carpetas abiertas ahí y pareciera que es un tema que incluso lo hemos abordado Sí, aquí contigo. no, lo hemos dicho muchas veces y claro que tiene razón y a ver, hay más personajes, por ejemplo, Lili Telles, que se la pasa despotricando en Estados Unidos en noticieros, la verdad es que es una traidora a la patria y así nos podríamos ir. Y luego quienes incitan a la violencia, no, este caso que te acabo de decir de Romero, en fin, hay varios casos y esos, como te lo dije al final de la intervención anterior, que sigan su curso y tienen que dársele para adelante. La verdad es que del incidente de ayer no he podido actualizarme con Hugo Eric, que es el presidente de la sección instructora, que debería de ahorita en esto que yo entiendo que tú recoges de la gente, de esta, digamos, petición que hacen de ellos para proceder, creo que Hugo Eric debería de venir a decir cuáles son los detalles. Entiendo que estuve en la mañana con Azucena, pero no vi el fragmento de lo que dijo. Vi nada más la nota de que estuvo por ahí, pero no supe cuál fue la referencia que hizo. Vi que Nacho Mier dijo por ayer que había algunas acciones ahí jurídicas, pero pues nada más. A eso hay que darle su cauce, pero también tenemos que sacar las reformas adelante. Y evidentemente, a ver, esto no puede ser un ring, Vicente, porque también la gente, toda la gente,
pues ya no quiere ver políticos peleando. O sea, eso no, necesitamos resolver asuntos y no defraudar la confianza de los que nos dieron el voto. Eso vamos a tratar Pero de ¿qué tanto construir afecta? paralelo. Pero ¿qué tanto afecta en esto de la discusión de reformas, como dices tú, de temas relevantes, tener al líder de un partido que está chingue y jode y de a tiro por viaje, voy a Estados Unidos a pedir incluso que le retiren la visa a consejeros del INE, etcétera, etcétera, etcétera? También eso es relevante a la hora de los posicionamientos y de cómo se sienten o no a conversar los de ese partido, ¿no, Sergio? Sin duda alguna, ya estamos en la antesala del proceso electoral, Vicente. Ya estamos en una guerra de quejas, en una guerra de demandas, en una guerra de acusaciones y ya escaló a una parte de agresiones físicas. Y todavía no empieza el proceso electoral, empieza el 10 de septiembre. ¿Quién es quien va a salir triunfante en este proceso electoral que viene? Pues nosotros, la cuarta transformación, la gente está con nosotros, Vicente. Tampoco, también tenemos que visualizar que eso hay que cuidarlo. Este proceso electoral que viene, que inicia el 10 de septiembre, donde estoy yo seguro, y tú lo recoges también aquí en México y en Estados Unidos, donde andas, la gente nos va a apoyar a la cuarta transformación. Y lo que quieren estos es desestabilizar. O sea, tampoco caigamos en darle una relevancia mayúscula a ese tema. Hay que atenderlo, no te lo niego. Vamos a atenderlo, le vamos a dar su causa, lo vamos a procesar. Pero ese no es el eje de la transformación que Porque, necesita el país. ¿Y porque qué es por lo que vamos a ejemplo, hacer? hay algo que te reconocen, sobre todo por tu insistencia, ¿no? El tema cabeza de vaca. Este cabrón que se cree con autoridad moral y que lo entrevistan en medios de comunicación de alcance nacional y quiere meter su mano, por ejemplo, en Querétaro y así. Digo, qué bueno que le ha sido cerrando el paso, poniéndole sus hasta aquí, y eso hay que reconocerlo, ha sido en gran medida tú, Sergio. Así Y es, si hoy está como prófugo de la justicia y si hoy está arrinconado, precisamente es por los esfuerzos que han realizado tú y otras personas, otros personajes de la política mexicana, Sergio, hay que reconocerlo. así es. Han sido jurídicos, han sido de posicionamientos, pero no de violencia, porque entonces ya les damos pie a esta narrativa que ellos pretenden construir, que la gente no se la cree, que es falsa. Decía hoy la presidenta en la mañana su opinión sobre el tema, eh, que le daba risa. Y creo que es un poco en el rumbo en el que tenemos que ir. No distraernos para ir con las cosas importantes. En el caso de Cabeza de Vaca, hemos hecho señalamientos, pero eso no obsta para que sigamos en la ruta legislativa transformando los temas. Veíamos, además, ese cuate es un sinicazo. Subió hace poco un video ahí con unos toros y unas vacas que se ven. Digo, yo no sé mucho de ganadería, pero me parece que es algo bastante ostentoso de lo que ha despojado el pueblo de Tamaulipas. En fin, vamos a seguir dando la batalla, pero ya no dejemos de ver que estamos en el inicio de un proceso electoral, Vicente. Un proceso electoral donde la gente nos va a dar la confianza, donde hay en juego 17 gubernaturas, donde estamos peleando gubernaturas que no gobernamos el día de hoy, como Chihuahua, por ejemplo, y vamos a ganarla. Entonces, ellos quieren distraernos, no tienen proyecto de nación. Lo decía incluso Ávila ayer en este sainete. Oye, ¿cuál es su proyecto de nación? ¿Cuál es su programa? Algo así mencionaba. Pues no tienen. Ese es el punto. Ellos están en otra lógica y no podemos necesariamente caer solo en esa dinámica. Hay que atenderla, hay que seguir los procesos legales, hay que darle seguimiento y eso yo se lo digo a tu auditorio. Tengan la confianza y la seguridad que lo vamos a hacer, pero también no se dejen engañar ni se dejen distraer. Lo más importante son las transformaciones del país. Y ellos con esas acciones se evidencian de que no tienen proyecto, que no tienen ruta, que en su momento y en su época traicionaron y lo siguen haciendo. Nosotros no vamos a caer en ese garlito, vamos a seguir con las transformaciones. Temas como cuáles, ¿tienes alguna lista que visualices que se haya platicado ya en el grupo? Fíjate que te quedé de comentar, creo que la semana pasada o la antepasada,
un tema que a mí me llama mucho la atención, me interesa, el tema de los seguros de gastos médicos privados. En México hay 13 millones de personas que pagan con esfuerzo un seguro de gastos médicos privados. En su mayoría gente de clase media que es trabajador y que hace esto. ¿Y qué pasa cuando tienen algún evento? Y tú lo debes de haber escuchado, alguien te lo habrá dicho, algún amigo, alguien aquí en tu auditorio, no le quiere pagar el seguro. O si le paga el seguro por una eventualidad que tenga algún problema de salud, al año siguiente se duplica o se triplica el precio de la prima del seguro y ya no lo pueden pagar. Y eso además genera presiones a la salud pública. Si alguien no puede pagar un seguro privado, pues va y se atiende en la salud pública, donde se está haciendo toda una infraestructura muy importante por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y también un abuso por parte de los hospitales, que cobran precios exorbitantes a los seguros y que estos pues trasladan ese costo a la ciudadanía. Necesitamos darle certeza a esos 13 millones de mexicanos que no son pocos, Vicente, y que son temas que hemos ido, digamos, poniendo en momentos posteriores para atender lo más urgente y son temas a los que ya les tenemos que entrar. Yo te apuesto que de tu auditorio aquí, muchos van a tener quejas sobre seguros y abusos, sobre todo en el aumento de las primas. Si alguien tiene un incidente, digamos, menor, digamos, una apendicitis, le paga el seguro la operación, la intervención o lo que sea. Al año siguiente, por tener una enfermedad de ese tipo que, digamos, no es crónico-degenerativa, es un incidente único, al año siguiente la prima se le duplica o se le triplica o cuadruplica en muchas ocasiones. Ahora, si tienes un padecimiento, digamos, cardíaco, por ejemplo, le detectan a alguien hipertensión, ya se va muy arriba la prima y ya no la pueden pagar. Y necesitamos también generar condiciones para todos. Morena tiene claridad en que estamos gobernando para todos y que también hay que darle atención a ese tema. Va a ser un tema muy interesante que va a generar buena polémica y que además va a generar mucha atención de la gente. He subido algunos videos sobre ese tema y la gente está muy interesada en que se haga esta reforma porque sí sienten que hay una desprotección del Estado frente a las aseguradoras, que además son muy pocas las que controlan el mercado, aunque son varias aseguradoras en el país las que tienen, digamos, gran parte del pastel, pues son muy pocas aseguradoras y necesitamos vigilarlas más. Ah, caray, no podía desbloquear el sonido. Oye, Sergio, déjame preguntarte porque eres vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Ha habido alguna comunicación con la contraparte de ustedes en Colombia? Porque, híjole, hoy vi a la presidenta muy indignada, ¿no? Que estamos listos para apoyar, para salvar vidas y no se le permite el ingreso a nuestros rescatistas luego del terremoto, si bien son naciones soberanas, pues nuestros rescatistas, nuestros héroes y heroínas han ido a cerca de 100 países a labores de rescate y ahora porque pareciera que hay un gobierno de derecha, pues ahora no se le permite la entrada a nuestros rescatistas. ¿Ha habido alguna comunicación para destrabar esta situación, Sergio, o no? No lo sé, por eso lo pregunto. Ante una tragedia de esa magnitud, no debemos nosotros de tener el tema de izquierda o derecha. El pueblo y la gente necesita apoyo. Nuestros rescatistas son reconocidos mundialmente, tú lo sabes, desde el temblor del 85 se fue gestando una serie de personas que se profesionalizaron en el tema de ayudar en este tipo de desastres que han ido por todo el mundo. No hemos tenido hasta el momento que yo sepa una comunicación. Voy a comentarlo aquí con la presidencia de la Cámara y si me permites te informo más tarde un rato para que tú puedas comentarlo con tu audiencia. Si ya no da tiempo hoy, mañana, para que les informes cuáles han sido las reacciones de la Cámara sobre este tema. Porque si en determinado momento se trata de alguna situación política, pues la presidenta de la mesa directiva es del PAN Claro, y que lo claro, destrabe. claro. Claro, y sería muy lamentable, porque como te lo digo, en este caso, en estas tragedias, la política sale sobrando, Vicente. Es atender a la gente, es arremangarse y ponerse todos a trabajar.
recibir la solidaridad, ser solidarios como México lo ha sido siempre. Es decir, si es algo de política sería algo muy deleznable. Yo te informo más tarde para que lo comentes, te digo, si no ha acabado tu programa en el transcurso del programa y si no, mañana que lo estés comentando, pero yo te aviso y, si no, y voy a hacer la petición para que haya una comunicación. Claro, Sergio, agradezco esa deferencia y tu generosidad para escuchar lo que se dice desde este espacio. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con qué cierras, diputado Sergio Gutiérrez Luna? Y además te pido que cuando así lo consideres también compartas tus redes sociales en donde andas muy activo y en donde mucho de este tema de cabeza de vaca ha quedado con registro precisamente en tus redes sociales. Así es, estamos ya un poco más de 15 días de iniciar el periodo, viene un periodo intenso, vamos a aprobar varias reformas importantes, entre otras recordemos que en este periodo que viene se aprueba el presupuesto de egresos de la federación donde están los recursos para los programas sociales, Vicente. Y yo lo recuerdo y lo digo una y otra vez, la oposición durante 8 años le ha dado la espalda al pueblo y lo ha traicionado, negando la aprobación en esos recursos, porque ellos piensan que ese dinero la gente no lo merece, de que estamos aquí por el voto de ustedes para defender esos recursos y para seguir transformando al país. No nos distraigamos en sainetes, eso se van a atender por su cauce, pero estas cosas que son las relevantes y por las que estamos nosotros, no las vamos a dejar atrás y las vamos a seguir sacando adelante. Soy Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, estoy en Twitter, Sergio Luna-S, Sergio Gutiérrez Luna, en Instagram y en Facebook. Un gusto saludarte y nos vemos el próximo jueves. Te paso al rato la información para que lo comentes con tu gente. Un abrazo desde Chicago, Sergio. Ahí estamos Saludos al por allá. pendiente. Un Órale, abrazo. abrazo. Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A ver, mientras llega Poncho Gutiérrez,